La gracia y la misericordia de nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo sean con todos ustedes. Amén. Y sucedió que en el día de reposo los discípulos estaban yendo por el campo y los discípulos empezaron a arrancar los granos. Y los fariseos dijeron a Jesús, mira, porque ellos hacen en el día de reposo lo que no está permitido. Creo que antes de realmente profundizar lo que está pasando aquí, quiero hablar de esta palabra o palabras, día de reposo. Día de reposo es una palabra específica en hebreo. Y realmente en español hay dos palabras de esta palabra. Tenemos una palabra que usamos casi cada semana, sábado, que significa el séptimo día de la semana, ¿no? Que viene de la palabra hebrea Shabbat. También en español hay una palabra Sabbat. ¿Cómo? Hay una palabra Sabbat según el diccionario de ese. No se usa mucho. Y creo que no se usa mucho porque cuando el luterano Casidoro de Reina tradujo la Biblia, él usó día de reposo en lugar de sábados. En inglés tenemos la palabra Sabbath, que viene del hebreo, y creo que ayuda a tener una palabra específica para esto, porque no es cualquier día de reposo, ¿no? No es el día simplemente, tengo mi día libre. Mi día libre es el lunes. En Estados Unidos, antes de venir aquí, mi día libre era el viernes. Este es un día libre que realmente no era un día libre porque tengo hijos y tengo que llevar a los hijos al colegio. Tengo cosas para hacer en casa o cualquier cosa que sea. No es igual a lo que Dios demandó de Israel. En Deuteronomio escuchamos, observarás el día de reposo, el Sabbat, y lo santificarás como yo, el Señor tu Dios, te lo he ordenado. Durante 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el día séptimo es de reposo en honor del Señor tu Dios. No harás en él ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni Él repite mucho para explicar que nadie debe trabajar en ese día de reposo, el Sabbat. Pero cuando los discípulos estaban caminando y arrancando granos del trigo para comer, primero, esta siempre me parecía un poco raro que ellos más o menos estaban robando del campo de alguien que no conocen. Pero en el Antiguo Testamento dice específicamente que este es permitido, ¿no? Puedes tomar algo para comer mientras estás caminando, pero no puedes robar, tomar todo, no puedes cosechar del campo, del trigal de otra persona. Pero cuando los fariseos, y evidentemente los fariseos estaban siguiendo a Jesús buscando algo mal, ¿no? Siguiendo a Jesús, mirando hasta que él o uno de sus discípulos hiciera algo
mal, porque ellos querían destruir Jesús, ¿no? Y Jesús no, cuando él habla de lo que David hizo cuando él tenía hambre, sus hombres, sus compañeros tenían hambre, y él fue a la casa de Dios y él comió los panes de la presentación que no estaba permitido comer excepto los sacerdotes. Y él comió este pan y él dio este pan a sus compañeros. Y esta fue su manera, la manera de Jesús explicar que estas cosas, esta sabbat, este día de reposo es para el ser humano. Y el ser humano no es para servir al ser humano. El sabbat existe para el ser humano porque Dios sabateó, eso no es una palabra ahora. Él puede ser un poco más hebreo, shabbateó capaz, de su trabajo. Él dice en Deuteronomio, durante 6 días trabajarás. ¿Por qué? Porque Él trabajó, Él hizo todo su trabajo en 6 días, todo su trabajo de creación, y Él descansó, reposó de esto. Esta palabra es sabateo en hebreo. Y la palabra sabat como verbo realmente significa poner fin a algo. ¿Y qué puso fin? Su creación, su obra de creación. Y después de 6 días de trabajo, Él repasó de su trabajo y por eso Él ordena que su pueblo del pacto también sabateen, ¿no? Después de 6 días. Y no todo que Dios hace sirve como ejemplo para nosotros. Y capaz este debe ser más obvio que es, pero Dios es Dios y nosotros no. Entonces Dios puede hacer cosas que nosotros no debemos hacer, pero en este caso Dios dice específicamente, Dios hizo esta sabbat, Él descansó, Él repasó de su trabajo después de 6 días. Entonces nosotros debemos hacer esto igual. Probablemente. Es bueno. Y realmente es la experiencia humana. No podemos trabajar todos los días. No podemos trabajar 10, 12 horas cada día sin cesar. Necesitamos descansar. No, es obvio de la experiencia humana. Entonces, es bueno que hagamos esto. Pero para los israelitas esto no era un probablemente debe. Dios lo ordenó y lo respaldó con la repetición y con una amenaza a lo que debe suceder a los que no guarden el sábado. Entonces los israelitas probablemente eran muy estrictos en su observación del sábado, por lo menos en público. Pero si tienes esta ley que es imposible de cumplir en corazón, mente, alma, fuerza, todo lo que tienes como Dios demanda, es un movimiento inteligente capaz reunirse todos y inventar reglas más fáciles para cumplir o meramente superficiales. Y todos nosotros estamos de acuerdo que para cumplir para guardar el día de reposo, solamente podemos tomar tantos pasos por día.
no podemos cosechar nada. Por ejemplo, había un montón de cosas y por los siglos los comentaristas habían hecho su comentario en la ley y anotado la ley interpretada y muy pronto solamente tenían una lista de distancias y actividades, cuánto puede hacer esto, cuánto puede hacer esto, y este fue para convencerse a sí mismo que realmente estaban cumpliendo esta ley superficialmente, afuera. Pero nosotros sabemos que la ley realmente no es un tema de obediencia superficial, es un tema del corazón. Dios demanda que obedezcamos a su ley con toda nuestra mente, toda nuestra fuerza, todo nuestro corazón, todo nuestro ser. Y los fariseos estaban siguiendo Jesús buscando algo mal y vieron los discípulos arrancando granos y dijeron, este es trabajo, están trabajando en el día de reposo. Y Jesús no dijo, no están trabajando, esto no cuenta como trabajar, porque esto es exactamente lo que un fariseo haría en este momento. Explicar como, esto realmente no es un pecado, ¿no? Es un pecado cosechar, sí, pero no están cosechando, porque para cosechar tiene que tener tantos granos. Este es el pensamiento farisaico. Él simplemente muestra de la Biblia, de la historia de David. David es el héroe del Antiguo Testamento para los judíos, ¿no? La estrella de David. ¿Entienden? Que lo importante, el fin de la ley es la vida. David comió el pan de la presentación que no debe comer porque tenía hambre. Sus compañeros, colegas, coguerreros tenían hambre, tenían que vivir. Y la ley es para nuestra vida. El día de reposo es para nuestra vida, para que podamos vivir. Es sobre la vida. El sábado o el sabbat es para la vida. Pero ellos veían esto y decían, en el sabbat están cosechando, están trabajando, y querían poner esto en Jesús para desacreditar a su ministerio. Y como en realidad no estaban muy preocupados por los discípulos, ellos van directamente a Jesús. Y ellos que dijeron, fíjate, mira, Jesús, lo que está pasando, como él no miró a lo que estaban haciendo. Porque hacen en el sabbat lo que no está permitido en el sabbat. Pero el tema es, esto no es algo que la Biblia dice no es permitido, es algo que algún raboni dijo no es permitido. Y él usa un ejemplo de la Biblia, de David haciendo algo que la Biblia, que la ley de Dios claramente dice no debe hacer. Y él hace esto porque el maestro es responsable para la conducta de sus alumnos. Así, esta fue una prueba para los fariseos que Jesús no es bueno, pero él usa el ejemplo de David haciendo la misma cosa y con su gente, con sus compañeros de guerra.
gente bajo su autoridad, y David mismo también lo hizo. Y la Biblia decía que no se hiciera. Y David lo hizo de todo modo. Y Dios no lo castigó. Y de hecho aparece en el texto que los sacerdotes simplemente lo dieron a David. Entonces, ¿qué van a decir ahora los fariseos? Jesús ganó esa vez, pero volveremos. Y ahora en el texto, Jesús ha dicho esto sobre David. Los fariseos no dicen nada más. Y es una de estas cosas extrañas o raras de leer la literatura antigua, que no sabemos si después de decir esto, Jesús dijo, el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. O si este fue un comentario de Marcos, que como este era Jesús demostrando este hecho, no sabemos. Pero Jesús está diciendo aquí claramente que hay un propósito superior, espiritual, no tan literal, del Sabbat. Cuando me hice luterano, tenía 17 años. Y tuve dos problemas con el catecismo mayor que realmente me confundieron. No tanto que yo no creyera que fueran verdad, sino que no estaba de acuerdo con la explicación, ¿no? Y una de estas era la explicación del tercer mandamiento. Debemos amar y confiar en Dios para no despreciar la predicación y su palabra. Pero James, de 16 años, dijo, no entiendo cómo Lutero sacó de esa palabra Sabbat ir a la iglesia los domingos y escuchar la palabra. Está hablando de un día de reposo, un día de no trabajar, y ahora tengo que despertarme muy temprano para ir al culto. Esto no es descansar, ¿no? Este reposo debo dormir hasta mediodía por lo menos, ¿no? Si es Elías, más, a la 1, a las 2. Pero lo que Jesús está diciendo aquí está explicando realmente lo que es lo importante del día de reposo, del Sabbat. Y esta es la vida. Y más que la vida física, la vida material, más importante es la vida espiritual. David necesitó de estos panes sagrados para mantener la vida material. Pero realmente nosotros dependemos mucho más en la palabra de Dios para mantenernos vivos, materialmente y espiritualmente, en este mundo y para el mundo que viene. Y como el pan de cada día, aparte de la palabra de Dios, no tenemos vida. Necesitamos esta palabra para mantenernos vivos. Estas palabras de Jesús muestran que Lutero en el catecismo está llegando a lo que Jesús está enseñando. El Sabbat es más que una ley que nos dice qué tenemos que hacer. El Sabbat es algo más que simplemente la obediencia externa. El Sabbat tiene que ver con la vida. David necesitó comida para él y sus guerreros. Los discípulos tenían hambre, así que arrancaron para obtener
vida. Y la fuente de nuestra vida temporal y eterna es Dios y su palabra. Y por eso nada es más esencial para el Sabbat que escuchar la palabra de Dios. Si quieres arrancar grano en Sabbat escuchando un podcast de CPTLN o algo así, creo que estás mucho más cerca de la intención de Dios que un fariseo que sabe el número exacto de pasos que ha dado en un día y no da ni uno más porque piensa que esa es alguna manera de hacerse justo. Hace unos años, entre ciertos tipos de cristianos en Estados Unidos, estaba de moda hacer un tipo de Sabbat. Si sea un día de reposo durante la semana o un Sabbat de medios sociales o algo así. Y hay algo contracultural de realmente descansarse. Bueno, capaz no tanto en Uruguay como en Estados Unidos, pero en Estados Unidos, nuestra cultura, nunca paramos. Trabajamos todos los días casi, los días que no estamos trabajando, cuando estamos divirtiéndonos, ¿no? La diversión es trabajo en Estados Unidos. Hacemos todo al full, ¿no? Y esta no es una buena manera de vivir. Y hay algo poderoso cuando los cristianos dicen, no, voy a descansarme, voy a tomar tiempo cada día para escuchar la palabra, para estudiar la palabra. Voy a tomar un día cada semana para dedicarme a recibir esa palabra y los dones de Dios. Voy a descansar, no voy a trabajar, no voy a jugar fútbol, no voy a cosechar, o que sea. Porque este es bueno para nosotros. Pero el problema con el Sabbat, el día de reposo, el problema para los judíos y el problema para nosotros también, es un día de reposo espiritual, un día de descanso. No tiene mucho descanso para nosotros si es sobre nosotros, ¿no? Siempre hay algo para hacer, siempre hay tarea, siempre hay cosas para hacer, hay más que podemos hacer, ¿no? Es muy difícil realmente descansarse porque sabes que hay tarea para hacer, sabes que tengo que volver a trabajar mañana o cualquier cosa que sea. Nosotros no, obviamente, solamente trabajamos los domingos, pero otra gente siempre están pensando en esto. Hay un chiste sobre el comunismo y yo digo esto mucho, mis hijos han escuchado esto 1000 veces, ¿no? Que cuando hablamos de algo en teoría, siempre digo, el comunismo funciona en teoría. En teoría, no funcionó en la vida real, pero en teoría funciona, ¿no? Y el problema es que el comunismo y el, digamos, sabataísmo tienen algo en común, es que todos los seres humanos somos pecadores. El problema con el comunismo es que el ser humano no puede trabajar para el bien de otro si no vea un beneficio para él mismo. El ser humano es egoísta por naturaleza. Y el problema con el día de reposo es que no podemos realmente descansar
en nosotros mismos. No tenemos el poder de realmente descansar. El problema del Sabbat, el día de reposo, el día de descanso, no hay descanso en él. Tenemos que volver. Tenemos que volver a nuestro trabajo. Tenemos que volver a esta vida. Nada ha cambiado. ¿No? ¿Ha pasado una vez que tomas un día de reposo, un día de hacer nada, y el próximo día realmente estás más cansado que el día antes? Esto pasa a mí, ¿no? En nosotros no tenemos mucho para descansar. Es muy difícil en este mundo. Pero el tema es, el Señor Jesús dice, el Hijo del ser humano, el Hijo del hombre, es el Señor también del día de reposo. Y si queremos realmente descansemos y realmente tener un día de reposo, nuestro descanso tiene que ser en Cristo. Descansar en Cristo significa escuchar esa palabra de perdón, porque lo que estamos sabatando, dejando, poniendo a fin, es el deseo del ser humano justificarse, porque este deseo nunca se cumple. Todas las buenas obras, todas las reglas de cuántos pasos podemos tomar, cuántos granos podemos cosechar, todas las reglas que los judíos tenían nunca llegan a un ser humano justo. No hay nada que nosotros podemos hacer para justificarnos, para alcanzar a la justicia y santidad de Dios. Pero Dios mandó su Hijo Jesús para vivir perfectamente en nuestro lugar, para alcanzar a la justicia y santidad divina, porque Él era Dios. Y Él cumplió esta ley y todas las leyes de Dios perfectamente en nuestro lugar. Él observó perfectamente el día de reposo. Y es interesante pensando que Él realmente nunca dejó su trabajo. Aunque cuando no estaba trabajando para cumplir el día de reposo, estaba trabajando para salvarnos, para ofrecerse el sacrificio perfecto por nuestro pecado. Y Él, porque Él se ofreció, porque Él pagó el precio para nuestro pecado, porque Él nos da su santidad y su justicia, podemos descansar en Él eternamente. Tu tarea, tu trabajo ya es cumplido, porque es tu trabajo cumplir la ley, una tarea que nosotros no podemos realizar. Pero Jesús cumplió la ley en tu lugar. Y Él ofreció su vida para que nosotros tengamos la vida eterna. Jesús es el Señor del Sabbat, porque Él guardó perfectamente este Sabbat para nosotros. Y Él guardó esto tanto que nosotros podemos realmente descansarnos en Él. En la vida, muerte y resurrección de Jesús, Él no guardó el tonto sistema de los fariseos,
Él obedeció perfectamente la santa ley de Dios para nosotros, para que, habiendo cumplido el verdadero propósito de la ley, que es dar vida, nosotros podamos descansarnos en Él. Descansar en la justicia de Jesús. Descansar en la perfección de Jesús. Descansar en la santidad de Jesús. Recibir su palabra que nos perdona y que nos hace sabios para la vida eterna. La ley ceremonial desaparece porque Cristo cumplió esta ley. Los sacrificios del Antiguo Testamento desaparecen porque la muerte de Cristo es el único sacrificio perfecto para todos los pecados. El templo desaparece porque Cristo derrama su Espíritu Santo sobre ti y te hace su templo. Y el sábado desaparece porque el Hijo del Hombre es el Señor del sábado. Y Él te da un descanso sabático que es mayor que cualquier día libre o vacaciones y que te prepara para el sábado de los sábados, el mayor de los descansos, el descanso eterno en su reino de los cielos. Que Dios nos guarde por su palabra, para siempre guardar este descanso que tenemos en Cristo Jesús, el Señor del sábado. Amén.